Nací en el puerto de Santa María, a la orilla del Guadalete, el 12 de mayo de 1932. El motivo de nacer yo en el puerto de Santa María fue porque, aunque aquí residía mi madre hasta que se casó, y mi padre residía en la península, él había sido marino mercante, lo había dejado y ya estaba trabajando en negocios familiares en el puerto de Santa María. Allí se celebró, la boda se hizo primero por poder y se ratificó después en Arcos del Frontera, en un oratorio que había de mi familia, e incluso los que casaron a mi padre, pues fue un sacerdote que era pariente, fue el que ratificó la boda. Entonces pues ya se quedaron a residir allí hasta que nació mi hermana, después nací yo. Lo cierto es que decidieron venir a Canarias, vinieron aquí, estuvieron una temporada, aquí nació otra hermana mía y volvieron a ir otra vez al puerto de Santa María. Allí nació otra hermana mía, la cuarta, y entonces ya vinimos para acá y ya fijó mi padre en la residencia en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en casa de mi abuela en la calle Numancia, situada en el barrio de los Hoteles, y allí vivimos hasta que ya mi padre se fue organizando un poco y nos fuimos ya a vivir a Salamanca Chica, que es el barrio donde yo me crié prácticamente, hasta que ya me casé yo, ahí viví toda mi vida, ¿no? En Salamanca Chica, primero en una casa jardín de chalés adosados, aquellos que habían y que siguen habiendo todavía, ¿no? Después pasamos a otra casa y ya después me casé y ya pasé de residir en el barrio de Salamanca Chica, muy querido por mí y además muy agradable, pasé a vivir al Toscano. Bueno, los primeros cuadros en realidad no se pueden considerar que fueran cuadros, eran mis balbuceos en la pintura, hacía mis experimentos. Claro, yo no tenía medios para pintar con los medios que hay hoy, entonces yo recuerdo, por ejemplo, pintar acuarelas con unas acuarelas que me regalaban que eran muy malas, que cuando se secaban aquello quedaba en polvo, era como una... en fin, y yo un día me quise pintar al óleo, pero mi ignorancia al óleo era pinté un verde, con un verde que tenía de pintura de puertas, por decirlo de alguna forma un poco rústica. Después ya no tenía blanco y utilicé unas pomadas que se habían ido resecando y parecía óleo, entonces lo utilicé como blanco y yo no me acuerdo de otro color como era. Lo cierto es que recuerdo como uno de mis primeros cuadros, por llamarlo cuadro, aquello es un poco de pretensión decir que aquello es un cuadro. También recuerdo que muchas veces me desesperaban porque no tenía materiales, era una época que estábamos un poco apretados económicamente, y entonces, como no tenía pinceles, mi madre decía: si estás aburrido, ponte a pintar, porque a mí me gustaba salir a la calle, pero las madres, entonces no, en la calle hay muchos golfos y no sé qué y tal. Entonces pues dice: pues no puedo pintar si no tengo pinceles. No importa, yo te hago uno. Entonces me cogía un mechón de pelo de ella y con un palo de un pedacito de caña me hacía un pincel. El pincel era una juerga, porque el pincel, mi madre tenía los pelos un poco rizados, el pincel aparte de eso, la grasa del pelo, y era una juerga, y me ponía a pintar y me desesperaba más todavía que si no tuviera los pinceles. Bueno, conservo algunas cosas. Por ejemplo, esto es un rincón de una zona de Tacoronte muy bonita, sobre todo en aquella época, más bonita que actualmente, que es el Cantillo. Es una de ya mis pretensiones de hacer algún cuadro. También de aquella época ya pasé un poco a hacer mis ensayos sobre la pintura cubista. Aquí tengo este boceto de una decoración que hice en el bar, en un bar que había en la avenida por la Escuela Náutica era. Y también de esa época pues seguí con mis cosas de tipo cubista, y entonces recuerdo que tenía estas cosas guardadas todavía, que es como si fuera un coro de monjas, una pintura también, como vemos, bastante cubista, en fin, una cosa entre humorística y seria, pero que tiene su colorido, en fin, siempre me ha gustado el color.